Jesús, te amamos, Padre. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, del verso 15 en adelante leemos. Efesios capítulo 5, del verso 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido ya bendecida. Ayúdanos para que seamos buenos recipientes de la misma, para que así tú puedas darle el crecimiento a la misma. Y esta semilla incorruptible que es tu palabra comience a dar fruto en cada uno de nosotros para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por los hermanos que se conectan, los que se van a conectar para escuchar y ver este video. Y a los hermanos que no pueden estar aquí, Padre, que se mantengan bajo el cuidado tuyo. Gracias por este día que nos has dado, por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. La carta de los Efesios, dicen los comentaristas que fue escrita por el apóstol Pablo en una cultura donde, según los comentaristas, yo digo que lo que ellos dicen, pues yo digo que se parece al tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, donde hay mucha maldad, todo el sentido de la palabra, y muchas cosas que se están manifestando en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tuvo que levantar una iglesia ahí en Éfeso, bajo esa cultura donde había una oposición tremenda. Y cuando usted lee la carta de los Efesios, que comienza a leerla, usted va a ver hasta el capítulo 6, donde nos habla de nuestras 3 posiciones. La número 1 es que nos presenta el capítulo 2, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando leemos eso, debemos de usar lo que el Señor nos enseña a través de su palabra en nuestra mente. Y cuando dice que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, después que Cristo resucitó, mientras Él estuvo su ministerio terrenal, Él se tuvo que enfrentar desde Belén de Judea, donde Él nace, y a todos los sitios que Él caminaba predicando el Evangelio, tuvo que enfrentarse a la oposición. Y como Él sabía eso, Él dice que lo primero que le hizo fue atar al hombre fuerte. El hombre fuerte a quien se refiere Cristo es al diablo. Lo ató y luego lo despojó de todo lo que Satanás tenía y repartió el botín. Ahora, cuando Jesucristo resucita, el Padre lo lleva a su misma presencia y allí lo sentó. Y juntamente con Él, dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando dice que
Él se sentó en el trono juntamente con su Padre. La palabra sentarse significa, es una posición de descanso. Lo que había que hacer, Jesucristo lo hizo en su ministerio terrenal. Lo que había que hacer para la redención de la humanidad, Cristo lo efectuó. Lo llevó a cabo con su sacrificio, que fue un sacrificio completo, perfecto y eterno. Para la redención de la humanidad ya no hay que hacer nada más. Lo que había que hacer, Cristo Jesús lo hizo. Cristo está en un lugar de reposo, reposando, descansando, porque lo que había que hacer, Él lo hizo. Pero la Biblia dice que nosotros, los creyentes, estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando cogemos esta escritura, la entendemos y la debemos de poner en práctica. Es lo que dice Hebreos capítulo 4. Antes el pueblo de Israel tenía un día en la semana para descansar de todas sus obras, que era el Sabbat, lo que nosotros conocemos como el sábado, que la palabra Sabbat en hebreo significa descanso. Tenían que dejar de trabajar. Había inclusive un mandamiento de parte de Dios para ese pueblo, que la tierra en la cual ellos cultivaban, porque era una nación agrícola, Dios le dio como mandamiento y le especificó la fecha que tenían que dejar reposar la tierra por 7 años. Y esto el pueblo de Israel no lo cumplió. Muchos comentaristas dicen que por esa desobediencia fue que Dios le permitió que fueran como extranjeros a Babilonia, como un castigo. Y cuando volvemos, que dice que la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo, en cuanto a nuestra salvación, nosotros que tenemos que entrar, como dice en Hebreos 4, al nuevo hoy, o sea, al nuevo día de reposo que Dios nos ha dado, y ese día es una persona, es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que reposar en cuanto a nuestra redención, que ya Cristo la efectuó, la llevó a cabo, no dejó nada por hacer. Hay que tener cuidado, porque cuando hacemos algo, por ejemplo, aquí estamos reunidos, yo estoy ministrando la palabra, yo no lo estoy haciendo para ganarme el favor de Dios y que me dé la salvación en Cristo. Yo lo estoy haciendo porque ya yo tengo de parte de Dios, por la obra de Cristo, mi salvación segura. ¿Entendemos esto? No para, sino porque. Yo no ministro la palabra para ser salvo, sino porque ya lo soy en Cristo Jesús. Luego del capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos habla de las bendiciones de parte de Dios para nosotros en Cristo. Pero del capítulo 4 hasta el capítulo 5 nos habla de cómo nosotros los creyentes estamos llamados a caminar en este mundo, en nuestro diario vivir, a caminar. Y en el capítulo 6, que es el último capítulo de esta carta, nos habla del cuerpo, de la iglesia como cuerpo, que somos un ejército, que estamos, se puede decir, en una guerra espiritual, donde Satanás con sus principados, sus potestades en los lugares celestiales,
y usando todo lo que tiene el mundo, que Él lo controla, está tratando de hacernos caer de la gracia de Dios. Y en una de las cosas que tenemos que tener cuidado es, una de las señales que Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que se cree que hubo una carta circulando en ese tiempo del apóstol Pablo, donde en esa carta se decía que ya Cristo no había que esperarlo porque ya había venido. El apóstol Pablo le dice en esa carta para aquel entonces y hoy a nosotros que no nos dejemos llevar por carta como si fuera de los apóstoles o de algún profeta, en que Jesucristo ya vino. Y ese ya vino es a reunirse con su iglesia, porque Pablo dice que la venida de Cristo, y él lo especifica bien claro en el capítulo 2, y nuestra reunión con Él no se va a dar hasta tanto se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo. Entonces, nosotros estamos conscientes que hoy hay un % bien alto de pastores evangelistas, hermanos, que se están dejando llevar, y no es que está mal, por unas señales que se están dando a nivel mundial. Las guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y eso lo estamos viendo y escuchando en las noticias. Las naciones están allá al borde de irse a una tercera guerra mundial. Y todo eso está bien que lo entendamos, porque la Biblia nos lleva a que entendamos que esas son señales. Pero hay una señal que se está dando dentro del pueblo cristiano que yo no he escuchado a nadie predicar por ella ni enseñar. Y es lo que Pablo dice, la apostasía. ¿Y qué es un apóstata? Nosotros hemos hablado de esto y hay que seguir hablando. Un apóstata es uno que se identifica como creyente de Cristo, pero su vivir, su enseñanza y su práctica contradicen lo que Cristo enseñó, y luego los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, nos escribieron las cartas para que nosotros entendiéramos cómo debe ser nuestro andar en el mundo, para qué estamos aquí, por qué Dios nos dejó. Hay muchos creyentes que usted le pide, ¿cómo están las cosas? Ay, yo le estoy pidiendo a Dios que me lleve, que avance a venir, porque esto está mal. ¿Y usted sabe por qué se habla así? Porque hay desconocimiento del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y si Cristo no ha venido, y nuestra reunión con Él, cuando nosotros actuamos así, damos a entender que estamos ajenos del conocimiento del propósito de Dios en nuestras vidas aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos creído, y la religión lo ha enseñado, que después que usted levante la mano y acepte a Cristo, ahora a esperar que Cristo venga, que nos vamos con Él. Pero la Biblia no enseña eso. Porque escúchame bien lo que voy a decir. Esto está grabado, yo lo sé por varios mensajes y hay que seguirlo diciendo. La salvación de Dios para nosotros no es el fin. La salvación de nosotros, que es en Cristo Jesús, es el medio para Dios llevarnos a la meta que Él se ha propuesto en su plan para con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la meta de Dios para con cada uno de nosotros? Después que somos salvos, justificados por la fe. Romanos capítulo 8
en el verso 28 y 29 dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, los llamó y nos predestinó. Aquí está la meta, para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El acto de la justificación es momentáneo cuando un hombre o una mujer, la palabra los compunge, se convierten a Cristo entendiendo que son pecadores, que yo necesito a Cristo para ser salvo. Cuando reconoce esto que es importante, se arrepiente, o sea, cambia de mente, en ese momento esa fe es justificada por Dios, y por eso en Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el conformarnos a la imagen de Cristo es un proceso desde que fuimos salvos, y esto no se da de la noche a la mañana. En ese proceso estamos y tenemos que entender esto, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseñan las cartas apostólicas. Ese es el propósito de Dios. Eso está en el plan de Dios. Y si nosotros no entendemos esto, pues entonces vamos a quedar trunco en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto al conocimiento del propósito de Dios. Quiere decir que nosotros estamos aquí con un propósito, pero no es el propósito de ningún hombre, no es el propósito de ningún concilio, no es el propósito de ningún político, es el propósito de Dios. Cuando Adán peca, la primer pareja, antes de pecar, ¿cómo fueron ellos creados? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo? Recuperar todo aquello que por la desobediencia de Adán se perdió. Ahora Jesucristo vino. La desobediencia de Adán nos dejó fuera de la gloria de Dios. Cuando creemos en Cristo, ya el proceso de reconciliación, ya Dios lo llevó a cabo en la persona de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5. Ya Dios nos reconcilió con Él. Ahora, una de las cosas que el hombre que Dios creó con un propósito perdió por la desobediencia fue la imagen de Dios. Cuando usted estudia la Biblia con cuidado, usted va a ver que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, la imagen que Dios le quería impartir al hombre, donde iba a vivir para siempre, por eso que en Eclesiastés 3 dice que Dios puso eternidad en el hombre. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Pues Dios creó al hombre con ese propósito, que fuera eterno también. Pero ¿qué pasa? Adán tenía que pasar la prueba en el huerto donde Dios lo puso. Y la prueba no la pasó. Por eso Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo para recuperar. Cuando Adán peca, lo que quedó en esta primer pareja fue la imagen de ¿quién? Pues de Satanás. De Satanás. El pecado, cuando se habla de pecado, es lo mismo que hablar de Satanás. Cuando se habla de vida, es lo mismo que hablar de Cristo, porque Cristo es la vida. Cuando se habla de resurrección, se habla de Cristo, porque Cristo le dijo a María, antes de resucitar a Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso es que Pablo en Colosenses dice que Cristo es el todo en todo.
aquí en el capítulo 5 que leímos, volvemos de nuevo, que dice, mirad pues con diligencia. O sea, no es ser diligente única y exclusivamente en la reunión, porque aquí no estamos andando, aquí estamos sentados. Ahora, cuando salimos y comenzamos a caminar en nuestro diario vivir, tenemos que ir al supermercado a hacer compras, tenemos que ir a citas médicas, a tantas cosas que tenemos que ir. Ahí el apóstol Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Yo tengo que llevar en mi mente grabado que yo no soy un hijo de Dios única y exclusivamente cuando estoy en la reunión con los demás hermanos. Yo soy un hijo de Dios donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo tenga que ir y donde quiera que yo me mueva en este mundo. Y ser diligente es que tenemos que tener esa conciencia en nuestro interior, no es esperando que alguien nos diga, porque aquí estamos reunidos, pero cuando termina la reunión cada cual sigue por su camino para su casa y a donde tenga que ir. Y no hay un hermano detrás de usted diciéndole, mira, ¿cómo debes andar? No, no, no. Eso debe ser un conocimiento, que es la voluntad de Dios, desde nuestro interior. La palabra conciencia es con conocimiento interior, no intelectual. Así que Juan dice que si nuestra conciencia no nos acusa, mayor es Dios que nuestra conciencia. Y él se está refiriendo a eso. Cuando hacemos algo malo, ¿verdad que no hay un hermano detrás de uno? Mira, lo hiciste mal. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, lo hiciste mal. La conciencia, ese conocimiento que tenemos interior, nos está acusando. Y mayor que nuestra conciencia es Dios. Dice Juan. Dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un sabio es uno que tiene sabiduría. Ahora, ¿qué es un necio? Yo quise tener este diccionario al lado mío para decirle unas notas que hay aquí sobre una persona necia. ¿Qué es un necio? Yo voy a leer, voy a dar como está aquí los versículos bíblicos, capítulos y versículos, el libro, no para que lo busquen ahora, va a quedar grabado, entonces en su casa usted puede ir con una Biblia y escuchando y buscando para ver si lo que se está diciendo está en conformidad de acuerdo a las Escrituras. Dice, necio, persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Un necio es una persona que no ordena su vida en el temor del Señor, que camina como Él le da la gana. Eso está en Proverbios capítulo 1 y verso 7. Dice, sus características son opuestas a las del sabio, que tiene sabiduría. El sabio es aquel que entonces, que se supone que seamos cada uno de nosotros, que miremos con diligencia cómo andamos, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado con los profetas de hoy en día, que ni votándolos se acaban. Y un verdadero profeta es uno que habla de parte de Dios. Un falso profeta es uno que es un imitador, porque la obra de Satanás, que le ha salido muy bien, es la imitación.
Satanás tiene hombres y mujeres que se hacen pasar por profetas. Y muchos de ellos no, que Dios tiene un propósito contigo. Párelo ahí y dígale, pero dime cuál es el propósito. A ver si concuerda con lo que dice la Biblia. Te dejan ahí, ¿verdad? Y hay muchos que están buscando profetas antes de buscar en las Sagradas Escrituras. Muchos creyentes. A ver lo que le dice el profeta. O a ver lo que le dice el evangelista. Y no van a las Escrituras. No les importa mucho las reuniones de los santos. Y en esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Un necio es un vocablo hebreo y griego, indica más que un bajo nivel de inteligencia. Eso no es un necio. No es que la persona no es inteligente, eso no es un ser un necio. Unas actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios y que se revela por su palabra. Eso es un necio. Así tenga 4 años de universidad o no tenga, él entiende que no tiene que acomodar su vida a la voluntad de Dios. Inclusive hay muchos creyentes que se congregan, que dicen abiertamente, yo no tengo que estar sujeto a un pastor, yo no tengo que estar sujeto a nadie, el pastor mismo es Cristo Jesús. Yo no tengo que congregarme para... Entonces, ahí están apelando a la lógica y están con esa forma de ser que desconocen cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios. Y cuando las Escrituras nos enseñan qué es la iglesia, como dice en Efesios 1:25, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando entendemos y en lo práctico vivimos como un cuerpo, vamos a entender que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para los llaneros solitarios. No hay, porque dependemos los unos de los otros, incluyendo al pastor, incluyendo al evangelista, incluyendo al apóstol. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, según 2 Corintios 3, si es del Espíritu, entonces yo no voy a entender lo del nuevo pacto. Bueno, pues porque fui a la escuela y tengo 4 años de universidad. Va a haber un entendimiento sobre el nuevo pacto, que es del Espíritu, cuando el Espíritu Santo es el que está llamado a traer y a hacer esa labor en cada creyente, de irnos revelando, porque el nuevo pacto se recibe y se entiende y se vive por revelación. Y esa revelación, quien la puede dar es el Espíritu Santo. Por eso fue que Cristo dijo, hablando del Espíritu Santo, en el capítulo 16 de Juan, que el Espíritu Santo, el cual iba a enviarnos, iba a ¿qué? A guiar a toda verdad y a toda justicia. Cristo dijo, tomará de lo mío y se lo hará saber. Yo puedo intelectualmente tener un conocimiento de Cristo basado en el intelecto, pero la revelación de Cristo en mi espíritu, quien la da es el Espíritu Santo.
Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas que él no fue constituido apóstol por hombre alguno, fue constituido apóstol por Cristo mismo, y que lo que él sabía, lo que él había recibido, no se lo enseñó ningún hombre aquí en la tierra, sino que fue que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Ese conocimiento que tiene Pablo de Cristo es un conocimiento desde su espíritu, que se lo está dando el Espíritu Santo. Y ahí fue donde Dios lo usó como lo usó, pero lamentablemente hoy hay muchos, incluyendo muchos pastores, que porque tienen un diploma de un instituto, eso los califica para ser pastores. Entonces, como no conocen el plan y propósito de Dios, pues tienen que apelar al conocimiento humano, que por eso es que nosotros vemos tantas cosas en las congregaciones impuestas por mandamientos de hombres. Y eso es un engaño, según Colosenses 2:8, donde Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Una tradición es algo que usted aprende, que yo aprendo, y comenzamos a practicarlo. Y queremos un resultado, llevamos 10 años en esa tradición, viviéndola, cumpliéndola, pero nos damos cuenta en un momento dado, yo llevo 10 años y estoy en lo mismo, no hay crecimiento espiritual, ¿qué pasa? Porque una tradición es algo que se repite, pero es lo mismo. Y usted entiende que si usted practica algo y no sale, no lo ayuda a salir del crecimiento que tiene, dice la mente, busque a cambiar conforme a las Escrituras. Y por eso es que cada día usted está viendo cosas nuevas dentro del llamado pueblo cristiano. Y cuando se practica algo que no está en el marco de enseñanza bíblico, lamentablemente, pero hay que decirlo, eso es apostasía. Apostasía. Porque se está enseñando algo que es en contra de lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Por eso Pablo dice a Timoteo en su primera carta, el capítulo 6, verso 3 en adelante: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, acerca de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas de hombres corruptos, privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo: apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad si se toma con contentamiento, porque nada traemos a este mundo y nada vamos a poder sacar. Y por ahí está el capítulo 6, léalo completo para que usted vea cómo termina. Hermano, y eso lamentablemente es lo que se está viviendo a un % bien alto. Bien alto. Entonces, cuando dice aquí que miremos con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como entendidos. Como entendido. Y un entendido es aquel que le dedica tiempo a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra,
sabe que tiene que congregarse, cuál es el propósito de las reuniones. Y cada día el Señor nos lleva en este proceso. Que Dios lo que quiere con cada uno de nosotros es, los que ya somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo he buscado en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, a ver si la voluntad de Dios es hacerme un buen católico. No lo he encontrado. Hacerme un buen pentecostal, tampoco lo he encontrado. Hacerme un buen adventista, tampoco lo he encontrado. Hacerme un buen testigo de Jehová, tampoco lo he encontrado. ¿Y por qué tantas denominaciones? Bueno, porque sacan textos bíblicos y de ahí forman una religión. Y a la larga el que está, escúcheme bien, en una religión, no importa cómo se llame, lo que se está buscando, el propósito de ese pastor con su congregación es que el sistema denominacional al cual él pertenece se vaya extendiendo cada día más. Por eso es que usted escucha a algunos pastores, nosotros tenemos iglesia en Santo Domingo, tenemos iglesia en Costa Rica, tenemos iglesia, hermano, nos hemos ampliado. Cuando yo voy a la Biblia, lo que la iglesia está llamada es a fomentar para que sea expandido el reino de los cielos, que fue lo que trajo Cristo. La iglesia es la responsable. Por eso es que la visión de los pastores es, ¿cuántos sabemos? 20. Hermano, hay que orarle a Dios para que envíe obreros a la miel, porque los obreros son pocos. Entonces llevan a los hermanos a que traigan invitados y que la congregación siga creciendo, no espiritualmente, sino numéricamente. Porque según la visión de la religión es que mientras más hay, cuando se va a hablar de la parte económica, más va a entrar, porque ahí lo enseñan a que las ofrendas, a que las primicias y a que los diezmos. Cuando eso era establecido en el viejo pacto. Y para dejar establecido en el nuevo pacto, tengan cuidado, porque hay muchos que cogen 2 de Corintios capítulo 9 para decir que sí, la Biblia habla del diezmo. Y me cogen esa escritura del 2 de Corintios capítulo 9, pero no leen el contexto. En Jerusalén, para ese tiempo, había mucha pobreza. Para el tiempo de Pablo. Y la iglesia, cuando comienza, desde Pentecostés en adelante, comenzó practicando lo que es el amor entre hermanos. Por eso es que la ayuda mutua la comenzamos a ver de inmediatamente en ellos. Y cuando esta iglesia que fundamenta Pablo en Corintio sabía que la iglesia en Jerusalén había y estaba formada por muchos hermanos pobres, hablando de cosas materiales, tenían necesidad. Allá los de Tesalónica ya le habían mandado una ofrenda, y cuando estos hermanos en Corintio lo supieron, propusieron de que ellos iban a mandar una ofrenda para estos hermanos pobres. El apóstol Pablo le escribe y le dice que eso que ustedes se han propuesto hacer, háganlo no como una imposición, sino algo voluntario.
cada cual aparte, ponga aparte durante la semana, según Dios lo haya prosperado, y va guardando esa ofrenda para que cuando yo llegue como apóstol, no haya la necesidad de levantar la ofrenda, sino que ya ustedes la tienen. Y ahí es donde Pablo dice, cada cual dé conforme a como Dios propuso en su corazón. Y tengan cuidado con esta palabra que muchos la están pronunciando mal, que dicen porque Dios bendice, y eso está mal. Eso no es lo que dice ahí. Yo no tengo que dar una ofrenda para que Dios me bendiga. Efesios capítulo 1 y verso 3 dice que Dios nos bendijo, eso está en pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo lo que dice ahí, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Eso es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Se va perfeccionando cuando yo no estoy buscando mi propio bien. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si sobra algo, pues déjame guardarlo para mí también. Como dice Pablo a los filipenses, no buscando mi propio bien, sino el del otro. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque está la mercadería a 1% bien alto. Entonces, cuando yo escucho muchas cosas, yo lo he dicho y lo repito, me da coraje no solamente con el que está predicando, sino porque cuántos hermanos hay escuchando que están cayendo en la trampa y que tienen una Biblia. Tienen una Biblia, póngase a estudiarla. Y póngase a estudiarla para que no lo sigan engañando. Y cuando usted tenga que pararse a decir, no importa quién sea, pues eso no está de acuerdo con lo que las Escrituras enseñan. Punto. Yo tuve una vez, cuando yo estaba buscando dónde congregarme, muchos años, pues fui a tener una iglesia pentecostal en Tobalta. Y allí se estaba practicando la sociedad de damas y de caballeros y de los niños, de los jóvenes. Y el presidente de los caballeros era el hermano de Pito, Luis Miranda. Ese domingo que él habló conmigo, el próximo domingo iban a dar la tarjeta de membresía de la iglesia. Entonces fue y habló conmigo. Me dijo, Víctor, ya tú llevas varias semanas veniendo aquí. Si te vas a quedar con nosotros, pues tenemos que hacerte socio de la sociedad de caballeros para poder darte la tarjeta de membresía. Y yo le dije, Luis, yo no vine aquí ni buscando membresía ni tarjetas tampoco. La membresía para formar parte del reino de los cielos, ya Cristo me la dio. No, pero es que si no te haces socio de la sociedad de caballeros, pues sabemos que tú predicas, pues entonces no te van a poner a predicar. Yo no es que tampoco vine aquí a predicar. Yo vine a sentarme aquí a ver si había alguna palabra que me podía edificar y cogerla. Nada más. Bueno, él fue y se lo dijo al pastor. Al otro domingo, cuando el pastor va a repartir las tarjetas y a llamar, como ya él lo sabía, dijo, hermano, yo no le puedo probar por la Biblia que la sociedad de damas, de caballeros y de jóvenes está en la Biblia, porque no está. Con la Biblia no lo puedo probar. Pero esas son las instrucciones que hay aquí. O sea, usted es el que manda aquí, no es el pastor. Digo, no es el Cristo que es el dueño de la iglesia. O la junta, o qué sé yo qué. Hay un hermano en Rigolá que se le está cayendo la casa. Yo voy y hablo con un hermano que se congregaba en la Discípulo, Álvaro, y me dice, dame
déjame apuntar aquí para yo, porque esto tengo yo que llevárselo a la junta de la iglesia. Lo que la junta decida, yo te lo hago saber. La junta. Parece que la junta no estuvo de acuerdo porque él nunca me dio contestación para ayuda que el hermano necesitaba. Que la casa se le estaba cayendo. Entonces, ¿quién es el que manda en la iglesia? ¿Es Cristo o es una junta? Entonces, si no es la junta, ¿quién puso la junta? Ah, porque esa es la organización hecha por el hombre que está imitando ¿a quién? Al mundo. Porque nada de lo que hay en el sistema religioso, mencionando tantas cosas que hay, no viene del marco de enseñanza bíblico. Eso se ha cogido del mundo. Lo que pasa es que acá se le pone nombre diferente. Cuando yo era católico, pues, la Sociedad de Caballeros del Santo Nombre. Juventud Obrera Católica, que yo pertenecí una vez a eso. Las hijas de María, que eran las jóvenes. ¿Ah? Las aspirantas. Eran las que llaman la cintita verde. Entonces, todo eso se ha pasado al llamado pueblo cristiano. Lo único que se le ha cambiado el nombre. Entonces, aunque esto que voy a decir ahora no está en la Biblia, pero sí se aplica. Y muy bien se puede relacionar el mismo perro con diferentes collares. Entonces, todo eso es apostasía. Y esta señal no se ve. ¿Por qué? Lo más daño que está haciendo hoy en día a los creyentes es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Usted ve que se congregan lo más contentos, salen contentos, pero nadie puede discernir esto es de Dios o no es de Dios. Por eso Pablo dice que miremos con diligencia, no como necio, sino como entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El necio multiplica palabras sin sentido. Proverbios 15, del 2, verso 2 y verso 14. Y acumula riquezas sin calcular la brevedad de la vida. Jeremías 17:11 y Lucas 12:20. Este de Lucas 12:20 fue el rico que tenía tanta riqueza que en los alfolí que tenía fabricados ya no le cabía nada más. Y dijo, ¿qué haré? Ah, espérate. Hizo unos alfolíes nuevos. Después que hizo los nuevos, le dijo al alma, alma, tranquila, reposa, que ahora hay donde seguir guardando. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Necio. Necio. ¿Tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y lo que has guardado, de quién será? ¿De quién será? Frente a los hermanos en Corintios que querían subordinar el evangelio a la sabiduría de este mundo, Pablo exhorta, si alguno se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, verso 18. O sea, querían acomodar el evangelio al mundo. Con lo que el mundo practica, ellos practicarlo acá. Pablo le dice que eso es una actitud de un necio. ¿Por qué? Porque a la iglesia van a venir personas con escaso conocimiento intelectual,
Pero van a venir, el día que menos usted se lo piensa, hermanos con un alto nivel de sabiduría humana, doctores, abogados. ¿Ah? Pero esa sabiduría, como yo le dije una vez al médico primario de nosotros, es Mateo. ¿Ah? Él se convirtió al evangelio y le gusta hablar conmigo cuando yo voy allí. Y yo se lo dije, tienes que tener cuidado, porque tiene un poder de retentiva como médico que es, y se pasa citándome el Viejo Testamento. Y yo lo traigo en nuevo. Y lo que tú sabes mucha historia. Y tú tienes que tener cuidado con la sabiduría intelectual que tú tienes. Eso en el reino de los cielos no sirve. La sabiduría de nosotros no es lo que sabemos, es una persona, según 1 Corintios capítulo 1 y del verso 30 en adelante, donde Pablo dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros. Lo primero que dice es sabiduría, justificación, salvación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si tú quieres echártela, puedes hacerlo, pero en el Señor Jesús, reconociendo que lo que tú eres es porque Cristo está en ti. Que si fuiste salvo no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo por ti. Y si estamos en el crecimiento espiritual, es porque quien lo está llevando a cabo es Dios. Déjame ver si me da un poquito de tiempo para explicar algo aquí. Dice, por tanto no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Estoy ya leyendo Efesios 5, versos 16 y 17. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien ser llenos del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo trae un ejemplo aquí de una persona que está borracha. Pablo le dice a los corintios, no se emborrachen con vino. ¿Por qué Pablo trae ese ejemplo? Porque cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, él no anda con un letrero aquí en la frente diciendo yo estoy borracho, sino que cuando usted lo ve de lejos y lo ve como camina, y usted se le queda mirando y dice, ay bendito, qué borrachera tiene el tipo. Y cuando usted se le acerca, ya se dio cuenta que no está caminando bien, que inclusive hasta se cae, se levanta y sigue andando, pero no normalmente. Cuando usted se le acerca, que usted pega a hablar con él, usted no entiende lo que él dice, habla incoherente. A mí una vez un sargento en Toalta me preguntó que de dónde yo era, y la bojachera era tan grande que a mí se me olvidó el nombre de Rigoraja, y yo le dije, entre medio de Dorado y Toalta. Hasta el nombre mío, como yo me llamaba. Es incoherente hablando. Pierde la forma correcta de caminar. No sabe para dónde va ni de dónde viene. Se le perdió hasta el lugar donde vive. ¿Por qué? Yo oí un comentarista decir que cuando se habla de la bebida alcohólica, los americanos le llaman, que la bebida en inglés se le llama spirit, porque había una creencia de que el alcohol, cuando está en 1% bien alto, es como un espíritu maligno que toma posesión de una persona. Y así es.
Eso no lo podemos negar. Pablo dice, no se emborrachen con vino. ¿Cómo vamos nosotros a poder cumplir lo que como hijos de Dios estamos llamados a obedecer mientras estamos caminando en este mundo? Pablo dice, eso es fácil. Llénense, no de alcohol, sino de ¿qué? Del Espíritu Santo. Bueno, ahí es donde viene la pregunta, ¿y cómo yo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, pero lo que se ha practicado ahora es, bueno, pues vámonos de vigilia a orar. Vamos a entrar en ayuno y oración para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Vámonos de retiro. Vámonos para el monte y orar. Unas cuantas veces yo fui al monte de Vega Baja, la cuesta aquella allí. Como a las 2 de la mañana yo salí allí con susto porque había un tipo por allá en el monte que cuando clamaba a Dios, Jehová, aquel tipo, pero es que Dios no está sordo, ¿por qué él tiene que gritar así? Aquello causaba miedo. Yo no sé si eso está funcionando, pero allí había muchos que iban por las profecías que se decían allí. ¿Está funcionando todavía? Hermano, y en esto hay que tener cuidado. Ahora usted me dirá, ¿y cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues vamos a seguir leyendo el contexto. ¿Cómo usted y yo somos llenos del Espíritu Santo? Antes bien ser lleno del Espíritu, mire cómo dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ve un grupo de personas y usted los oye hablar y están hablando bien de la gobernadora que tiene hoy Puerto Rico, sin que a usted le diga nada, usted llega a la conclusión que esos son, ese grupo de gente que está ahí, son PNP. ¿Cómo usted los identificó? Por la forma en que de qué están hablando. Si usted se va a un grupo de personas que están adictos a las cajeras de caballo y hay un grupo de 5 o 10 con la cosa esa que ellos llenan, se saben los nombres de los caballos, vamos a ver cuántas millas van a coger, este es mejor que este y el otro le da consejo al otro, saben los nombres de los caballos, que cuando usted los oye hablar, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Que lo de ellos es los caballos. Entonces nosotros tenemos que, una de las formas de identificarnos y ser llenos del Espíritu Santo, hermano, es la forma en que hablamos unos con otros. Unos con otros. Yo me recuerdo que cuando nosotros comenzamos en Toalta, en aquel despertar que Dios nos dio, las reuniones ya no había nadie que presidía esa reunión. Se cantaba allí, se lloraba, la gente seguía llegando, se convertían llorando. Cuando terminaba la reunión, que tampoco había límite de tiempo, sin que nadie invitara a nadie, había veces que nos veíamos un grupo de hermanos visitando a uno de los hermanos. Cuando llegábamos a la casa de la hermana y el hermano, ¿a qué íbamos? Cogernos de mano allí, vamos a seguir cantando y hablar de lo que se dijo en la reunión. ¿Y cuál era ese movimiento? Que yo tengo que decirlo, los pastores de la denominación en todo el pueblo de Toarte y los barrios estaban asustados. Pero se cambió. En esto hay que tener cuidado porque es que Dios nos lleva por un buen camino y siempre tendemos o irnos a la derecha o a la izquierda. Pero lo bonito de eso es que quien nos salimos del surco somos nosotros. Pero Dios mantiene su plan. Su plan. Y a veces, o sea, esto es para que lo pongamos en práctica.
Nosotros aquí nos reunimos una vez a la semana. Y lo que yo estoy ministrando aquí es 50 o 1 hora o 50 minutos. Y después. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿estaré yo ministrando mal? O pues no, es que hay unas cosas que tenemos que comenzar a practicar. La práctica hace la perfección. La práctica hace la perfección. En el sistema denominacional, allí hubo una reunión gloriosa para los hermanos. A la media hora me encuentro con un hermano, un matrimonio. Hermano, ¿y la reunión de hoy cómo estuvo allá? Eso estuvo glorioso. Hermano, una reunión que olvídese. Fue una reunión que apeló a los sentimientos. Pero cuando uno le dice, ¿y de qué hablaron? Pues yo no sé, yo sé que estuvo buena. Porque se dio algo que apela a nuestras emociones. Y de hecho hay muchos pastores y predicadores que la predicación va dirigida a nuestras emociones. ¿Emocionarse es malo? No. Nosotros somos personas con emociones, con sentimientos. Pero lo que yo tengo que tener cuidado es qué es lo que me causa emoción a mí. ¿Qué es lo que despierta mis emociones? Si es la carne la que se está gozando. Ahí hay un pastor en Santo Domingo que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo estos hermanos pueden llamarle pastor? Y tiene los videos en YouTube. Es un hombre trigueño alto él, que habla 2 palabras y los demás es riéndose. Pero riéndose a carcajadas. Y tiene un video donde dice, hermano, ¿qué usted cree que hizo Adán cuando Dios le trajo a Eva? Y cuando se vieron desnudos, ¿qué fue lo que le dijo Adán a Eva? Eva, y todo eso es tuyo. Y ahí arranca a reírse. Y la congregación, ¿qué hace? A reírse también. Y tienen esos mensajes en YouTube. Y por ahí sigue yo estoy diciendo esa nada más, pero no es esa nada más. ¿Ah? Y cuando usted va a Génesis capítulo 3, ¿qué fue lo que logró Satanás cuando Eva le dio oído? Siempre le añade o le quita a la palabra de Dios. Y Eva le siguió el engaño. Porque Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman. Porque el día que coman de él van a morir. Pero ya Satanás le había dado el oído a Satanás, Eva. Y Satanás tenía control. Y cuando el diablo le dijo, con que Dios dijo que morirán, no van a morir nada. Entonces Eva le dice, no, Dios nos dijo que el día que comiéramos y lo tocáramos. Ahí le añadió algo que Dios no le dijo. Dios no le dijo eso. Y en esto, hermano, pues usted tiene que saber, los que tienen y escuchan mensajes por YouTube, que ahí hay mucho, y donde quiera que uno va, uno tiene que saber y poder discernir, porque como hijos de Dios, la salvación es gratis, pero Dios nos ha dejado aquí en este mundo con un propósito. Por eso tenemos que ser diligentes, no como los necios, sino como estamos andando, caminando. ¿A dónde vamos? Tenemos que estar pendientes si Dios nos abre puerta ahí.
No sabemos cuándo Dios nos va a abrir puerta en la oficina de un médico. Cuando vamos al supermercado, no sabemos. Y hay que tener cuidado. La paz de Dios con todos, a los hermanos que están conectados, a los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Mirta Vázquez, Joana Quirós, Ginette, Dios te bendiga, Joana. Nos vemos de